Muy buenas a todos, sean más que bienvenidos a una nueva programación de Pulso Económico. Soy Fabricio Bamarra, quien les habla, y está conmigo Javier Fonjorochay. ¿Cómo Hola estás? Fabri, ¿qué tal? Muy feliz de estar acá en una nueva edición. La primera lo tuvimos al superintendente de bancos, lo tuvimos a Olger Fran. Estamos acá con Eduardo Viedma. Nos acompaña también Mateus. Mateus, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal, Fabri? Un ¿Cómo gusto te va, poder Mateus? estar aquí. Realmente es un espacio que a mí me encanta hablar de economía, y hablar de economía es hablar de todo lo que hacemos en el día a día desde que nos despertamos, la comida, la ropa, la electricidad y la Ajá. energía que utilizamos. Entonces, eso es lo lindo de la economía, y por supuesto en este bloque sumamente comprometidos desde el Club de Economía a Ujú. traer personas referentes en sus rubros para hablar sobre la problemática, exponer las situaciones y los desafíos en estas materias a nivel local y regional. Totalmente. Para quienes no lo conozcan, Mateus es expresidente del Club de Economía de la Universidad Católica. Hoy en día ya es un economista egresado, uno de los mejores economistas jóvenes del país. Y hoy vamos a hablar de lo que vos decías, uno de los aspectos más importantes de la economía, que es la energía, el sector energético. ¿Qué, qué invitado tenemos para hablar de esto hoy? Hoy tenemos un invitado de lujo, aparte de, bueno, es ingeniero, pero también un gran amigo y persona que le aprecio, Eduardo Viedma, MBA por la Adolfo Ibáñez de Madrid. Es miembro del directorio del Miami Technology and Arts University. Se desempeñó como miembro del Consejo de Administración de la Itaipú Binacional y actualmente es presidente de la Asociación Paraguaya de Energías Renovables, Oh, por sus siglas APER. Bienvenido, ingeniero Eduardo. Muchas gracias, un gusto estar en tu programa por segunda vez, ya Sí, conducido sí, viejo conocido. por nuevos conductores, ¿verdad? Que Ujú. son estudiantes todavía, me imagino, ¿verdad? hay que Todavía renovar las estudiantes. caras, pues. No, me parece muy bien. Esto es tipo, se está heredando, ¿verdad? Sí. Está Egresó muy bien. Mateus y dejó un espacio ahí que tuvimos que llenar entre varios. O No, sea, súper bien, súper bien. No. Realmente le felicito por este espacio. Yo creo que es muy importante que en etapa de formación se discutan muchas mm, cosas. Principalmente ustedes que estaban hablando de economía, que es algo, como estaban diciendo, transversal total. a todo, a la vida humana en general, ¿verdad? Mm, Así que me parece excelente y le felicito. genial. Muchas gracias, Eduardo. Y mira, creo que no hay mejor punto de arranque para hablar sobre este tema. Hoy hablaremos sobre energía, la generación más bien de potencia como tal, ¿verdad? Ujú. Y son muchos los desafíos que tenemos pendientes a nivel nacional en materia energética. Recientemente el gobierno lanzó su plan, su estrategia Política Nacional 2050 para Sí. este ámbito. Y no es algo nuevo, hace mucho en Paraguay varios sectores, tanto el sector estudiantil, el sector, por supuesto, privado y público, lo vienen discutiendo. O sea, el potencial que tienen las hidroeléctricas de generación es limitado, y nosotros debemos salir a buscar nuevas fuentes de generación de energía. Eh, Como tal, paradójicamente, hablaba al iniciar el programa, eh, hace 8 o 10 años atrás siempre la discusión se centraba sobre, ok, Itaipú es una mina de oro, ¿cómo hacemos para que realmente le saquemos todo el jugo a la Mm, Itaipú? Y hoy día es al revés. Nos estamos centrando la conversación, debemos empezar a preocuparnos sobre cómo empezar a generar nuevas formas de energía, ujú. y no tan solamente cómo distribuir, transmitir y consumir la energía que ya existe y es limitada, ¿verdad? Entonces, Sí. queríamos un poco preguntarte, Eduardo, ¿en qué momento pasamos de discutir utilización a discutir generación? Ya. Bueno, eh, la ley 6977 es una ley relativamente nueva del año pasado que habla justamente del fomento de las energías renovables no convencionales, Mm, no hídricas, dice directamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habla la ley específicamente de ese tipo de fuentes y no las que nosotros conocemos, que son las hídricas, ¿verdad? Las que nosotros conocemos son las que dependen del río Paraná, básicamente, que es Itaipú y Yacyretá, ¿verdad? Y Acaraú, que tenemos que depende del río Acaraú sí. también. Entonces son todas hídricas esas. Y sin embargo, esta ley no habla de eso, justamente porque
la ley tiene como espíritu básicamente el fomentar la generación con energía solar, con energía de biomasa, energía eólica y probablemente geotérmica en algún lugar que tengamos la posibilidad de generar con sistema geotérmico. Básicamente esa ley es muy interesante porque abre un panorama principalmente al sector privado, que a usted como economista le va a interesar, digamos, porque esta ley es el principio de lo que se llama un mercado eléctrico. Si ustedes analizan tanto Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Perú, cualquier país de Sudamérica, no estoy hablando de Europa ni Estados Unidos, estoy hablando de países sudamericanos, se van a dar cuenta que existe un mercado eléctrico. ¿Qué es un mercado eléctrico? Un mercado eléctrico es un mercado en el cual hay compradores y hay vendedores de servicios y de productos. En este caso, estos que generan el producto que se vende es la electricidad, básicamente la energía, la electricidad en este caso, que básicamente ese mercado eléctrico está dividido en 4 grandes pedazos a nivel mundial. La generación, el número 1, el que genera la electricidad. La transmisión, que es la que transmite la electricidad en alta potencia, que nosotros vemos estas columnas gigantes que vemos en la ruta, eso, ¿verdad? Que tienen así 3 cables. Eso es transmisión. La distribución, que es lo que nosotros vemos en la ciudad, que son todas estas columnas que vemos cuadra por cuadra con cables colgando ahí. Bueno, eso es distribución. Y la comercialización, que es básicamente la empresa que se dedica a que llegue esa energía a un comercio, a una industria o un hogar. En este caso en Paraguay sería la ANDE. En este caso la ANDE es 4 pedazos. Wow. Porque la ANDE es dueña de Itaipú, es dueña de Yacyretá, es dueña de Caraí, invierte en transmisión, invierte en distribución, invierte en comercialización. Entonces nosotros tenemos lo que se llama un monopolio, ¿verdad? En el sector eléctrico. Esta ley permite por primera vez una de esas partes, de esas 4 partes, que es la generación, permite que el sector privado invierta. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a partir de este momento, todos, cualquiera de nosotros, podemos generar, ¿verdad?, en forma privada energía eléctrica para consumo propio, ¿verdad? Pero también podemos venderle a la ANDE. La ANDE puede comprar esa energía que yo genero. Por ejemplo, la ley prevé de que desde 1 kilowatt hasta 1 megavatio, que son básicamente 1000 kilowatts, ¿verdad? Uno pueda generar en su casa, en su comercio, en su proyecto industrial, pueda generar toda esa energía, y la energía que no consuma puede vender a la ANDE. Entonces, la ANDE compra esa energía. ¿Cómo te compra? Compra a un valor que es un valor menor que el kilowatt que te vende a vos. ¿Por qué? Porque básicamente funciona de la siguiente manera para que ustedes sepan. El proceso se llama net billing, ¿verdad? En inglés. Que básicamente es una factura neta, básicamente en español. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que vos tenés ¿cómo es que se llama? Vos tenés un equipo que es el que mide la energía de la ANDE, que viene desde la red de la ANDE, básicamente la que te vende la ANDE, que se llama medidor bidireccional. Disculpen, muy bien, ese es el nombre. ¿Por qué bidireccional? Porque mide la energía que vos metés a tu casa de la ANDE. De la red de la ANDE está que estamos consumiendo todos los días nosotros. Sí. Pero también mide la energía que vos generás en tu casa, o en tu comercio, o en tu industria, e inyecta a la red. O sea, vos podés inyectar a la vez que consumir. Entonces, este medidor lo que hace es un neto. Dice, bueno, vos consumiste hoy 100 y le inyectaste a la ANDE 50. Entonces, lo que realmente vas a terminar pagando es 50. Entonces, es como un descuento que te hace. Ahora, si vos sos una industria, si vos sos eficiente y entendés que esto puede ser inclusive un negocio, vos podés generar mayor energía de la que consumís. Eso puede pasar en una industria, por ejemplo. Hay un ejemplo hoy que hay en Paraguay vigente hoy en día, el proyecto Paracel. El proyecto Paracel
Es un proyecto que como ustedes saben, un proyecto muy grande, ¿verdad? Que está en San Pedro, se está desarrollando. Ese proyecto va a generar energía para su consumo propio. Ellos, al procesar la celulosa o la madera, digamos, va a haber unos sobrantes ahí que van a poder utilizar en calderas para producir energía, para su propio consumo, para su propia producción. Pero es tan eficiente la producción de energía de esas calderas que van a generar mayor energía de la que consume la industria. Y esa energía que sobra van a inyectar a la red de la ANDE, o sea, le van a vender a la ANDE. Eso está en el proyecto de Paracel. Entonces, esto permite la ley. La ley permite que eso se pueda dar y que pueda haber una retribución por parte de la ANDE. O sea, la ANDE le va a pagar a Paracel por inyectar esa energía. Y la ANDE, lógicamente, esa energía va a vender a quien quiera, ¿verdad? O sea, es un negocio básicamente para todos. Lo mismo está pasando en el Chaco con paneles solares que se están instalando. Hay proyectos de parques solares. Hay un proyecto que de la cooperativa Chortizer de 1 megavatio que está también hoy ellos utilizando el 100% de esa energía y básicamente todavía no inyectan a la red, pero están en proceso también. Así como también existen otros tipos de proyectos a nivel nacional. Esto es un cambio bastante disruptivo porque va a permitir generar lo que se llama la generación distribuida. O sea, en cada lugar del Paraguay va a poder generar su propia energía. Eso va a tener dos cuestiones muy interesantes. Uno es que, como dije, va a generar un mercado eléctrico. Y dos es que va a generar también una eficiencia en el uso de toda la infraestructura que la ANDE tiene hoy a nivel país. ¿Por qué? Porque a partir del momento de que se pueda generar en forma distribuida, el consumo eléctrico va a ser mucho más plano, digamos. Porque para que ustedes se den más o menos una idea, la ANDE, o sea, en el tema eléctrico, cuando vos contratás un servicio, por ejemplo a Itaipú, le tienen que comprar a Itaipú, no es que le compran la energía, le compran la potencia, o sea, le compran la cantidad de turbinas que necesita para satisfacer el consumo eléctrico de los paraguayos. Entonces, el consumo eléctrico de los paraguayos no es constante, varía, depende de la hora. Por ejemplo, cuando todos estamos durmiendo, ¿verdad? A la noche, eso baja muchísimo el consumo eléctrico. Sin embargo, nos despertamos toda la mañana, empieza a subir. Al mediodía, generalmente a esta hora, y en verano peor, hay un pico de consumo. ¿Por qué? Porque toda la gente llega a su casa, o no toda, ¿verdad? Pero una gran parte llega a su casa, o todos paran para almorzar. Eso significa también prender un montón de aire acondicionado, televisores. O sea, hay una forma de actuar que parece medio absurdo pensar de esa manera, pero todo parece que actuamos medio parecido, ¿verdad? Y eso se refleja en el consumo eléctrico. Ahí se da lo que se llama punta de carga. Luego a la tarde de vuelta eso vuelve a bajar y cuando todos llegamos a nuestras casas a la noche vuelve a subir. Prendemos el aire en 16, Exacto. ¿verdad? Calentamos el aire, el televisor, tenemos un montón de cosas. Y cada vez el aire acondicionado es lo que más impacta realmente la red eléctrica de la ANDE porque pues, somos un país muy caluroso, ¿verdad? Sí. Entonces es indispensable ya un aire acondicionado. Entonces lo que hace esta generación distribuida es que esos picos y ese valle que se llama no sean tan diferentes como es ahora. Ahora vos tenés un pico muy alto y tenés un valle muy bajo. Entonces, lo que se hace es acercar un poquitito eso y eso hace más eficiente el factor de carga que se llama de la red. Entonces, es muy interesante este tema y de hecho, en estos países, inclusive vecinos nuestros, tienen un impacto muy fuerte, ¿verdad?, en la eficiencia eléctrica. Y acuérdense también que nuestra generación hoy de energía depende del río Paraná en este caso. Sí. Ustedes están viendo que nosotros estamos teniendo hoy una sequía muy importante Total. en el río Paraguay ahora, Sí. pero también se está registrando en toda la cuenca del río Paraná en Brasil. De hecho, Brasil ya emitió una alerta a sus diferentes hidroeléctricas, porque Brasil tiene, para que ustedes tengan una idea, 54 hidroeléctricas. No tiene una o dos, como tenemos nosotros, 3 en realidad. Ellos tienen 54. Y es mucho más grande, un país mucho más grande que nosotros, estamos hablando. Y en la zona de la cuenca del río Paraná ya emitió una alerta en el cual estas hidroeléctricas tienen que, digamos, producir, digamos, lo menos posible para evitar
usar toda el agua que tienen en su embalse. Mm. Entonces, hoy Itaipú, ¿verdad? Todavía no está en esa crisis, pero en cualquier momento va a entrar. ¿Por qué? Porque, lógicamente, esa agua cada vez va a llevar menos agua al embalse. Ujú. Entonces, nosotros dependemos de un recurso natural. No dependemos, no tenemos una generación nuclear, por ejemplo, ¿verdad? Que no depende de un, o sea, sí, Un reactor. depende de un reactor nuclear, pero digamos no depende del agua, del viento, del aire y del sol, ¿verdad? No está sometido a cambios climáticos, por así decirlo. Exactamente. Entonces, al diversificar vos tu matriz energética, al generar con sol, al generar con viento, al generar con biomasa, al generar con agua, un país es mucho más seguro Ujú. para, por ejemplo, los inversionistas. Ujú. O sea, un Claro. inversionista que quiera qué sé yo, construir un hotel en Asunción, tiene que estar seguro que ese hotel va a tener generación eléctrica todo el tiempo. O sea, va a tener Independientemente de que el río esté bajo sequía, o alto, ¿verdad? sí, sí, sí. Exactamente. Entonces, o sea, eso no puede darse ese lujo de parar. Ujú. Y ustedes tienen que ver ahora lo que está pasando en Ecuador, ¿verdad? Ecuador está entrando en una crisis energética de generación muy importante. Hay muchos Pero- apagones. Pero son apagones obligatorios Sí. porque también gran parte de su matriz energética, ellos sí tienen todavía generación solar, están empezando ahora, y tienen también generación con petróleo, ¿verdad? De energía eléctrica, pero la mayor parte de la generación es hidroeléctrica. Ujú. Sin embargo, la crisis climática y de sequía que hubo tan fuerte en los últimos tiempos en Ecuador obliga a que las hidroeléctricas no generen más energía. O sea, pararon las hidroeléctricas. Entonces, eso genera evidentemente un apagón. Ese apagón es real y es un apagón que tienen que hacer en ciertos horarios del día para evitar que estas hidroeléctricas básicamente se sequen, ¿verdad? Fua. Imagínense ese escenario en nuestro país, ¿verdad? Y no estamos muy lejos, o sea, nosotros, es más, en Ecuador, si ustedes investigan un poco, van a darse cuenta que hay 3 o 4 ríos que son muy importantes, muy caudalosos, que permiten que haya varias hidroeléctricas. En Paraguay tenemos solamente un río en el cual generamos, que es el río Paraná. Bueno, y el Acaragüe también, pero el Acaragüe es un río muy pequeño, ¿verdad? Sí. Pero sin embargo, Paraná es el río más caudaloso que tenemos y dependemos 100% de ese río. Los inversores, cuando analizan el caso de Paraguay, siempre destacamos en nuestro país el tema del 100% de energía renovable. Los inversores cuando ven eso, que suena muy bien, y luego se dan cuenta de que es 100% producido por hidroeléctricas en una zona que es propensa a sequías, ¿qué piensan? ¿Realmente toman en consideración el hecho de que sea un país con 100% de energías renovables? ¿O piensan que es algo medio primitivo el hecho de que solamente dependamos de ríos para la generación? No. Uno de los atractivos de nuestro país es que seamos una generación renovable, ¿verdad? Sí. Eso, ¿por qué? Porque eso permite, digamos, a ciertas empresas, a ciertas industrias, que su producto, digamos, tenga el famoso sello verde que se le llama, Sí. ¿verdad? Pero es una debilidad estructural, de todo punto de vista, depender de un solo recurso. Ujú. Entonces, a la vez de ser un beneficio, digamos, cuando uno profundiza un poco, ya se dan cuenta de que ahí hay un solo recurso. Es cierto, Itaipú es una hidroeléctrica muy grande, hoy genera más de lo que Paraguay consume, pero eso no significa que Paraguay no va a consumir el 100% de acá a poco tiempo, ¿verdad? Eso estamos prácticamente a 8 o 7 años de llegar a ese punto en el cual consumamos todo lo que Itaipú produce, ¿verdad? Wow. Y lo mismo es esa crisis, si no hay una nueva generación, esa crisis va a ser peor, porque a partir de que vos no tengas más de dónde sacar energía, básicamente vas a tener que hacer dos cosas. Vas a tener que elegir quién va a consumir, ese es desde el punto de vista, digamos, el mejor de los casos, o vas a tener que hacer un corte eléctrico, ¿verdad? Mm. Para evitar un consumo excesivo de la energía, porque no tenés más dónde sacar. Entonces, en un escenario complicado, o sea, Paraguay se está acercando a un escenario muy complicado en el cual, si es que no se invierte en nueva generación, va a haber problemas complejos de resolver, y no solamente complejos de resolver, sino que tampoco son rápidos de resolver, Claro. que son las dos cuestiones complejas, ¿verdad? Creo que una de las cosas que llama la atención cuando vemos la noticia del decreto que firmó el gobierno para el plan energético, el plazo, 2050. Sí. Sabemos que un gobierno tiene un años de duración, son 5 en Paraguay, y una de las cosas que siempre se criticaba anteriormente era que no había un plan
a futuro de nuestro país. Todo el tiempo los gobiernos lo que hacían era improvisar respecto a los diferentes proyectos que tenían. Ahora estamos viendo una especie de visión a futuro sobre esta problemática que va a ocurrir. Todavía no está presente en Paraguay, pero viendo los casos alrededor de nuestro país en la región, nos estamos empezando a preparar. ¿Cómo puede hacer, bueno, creo que esta ley es parte de eso, pero cómo puede hacer el Paraguay para empezar a lograr que empresas privadas inviertan en energía y no solamente el Estado? Bueno, vamos por parte. Ahí. Lo primero es el tema de la política energética 2050. Eso es una actualización de otra política energética que se firmó en el 2016, que era el 2040. El problema de este tipo de cuestiones, yo por lo menos tengo mis reservas, porque en el caso de la política 2040, planificaba varias acciones a realizar. Y básicamente ninguna de esas acciones se realizaron. Por eso estamos ahora como estamos. Entonces, si se realizaran algunas de esas acciones, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, debería haber ya un Ministerio de Energía. ¿Por qué es importante un Ministerio de Energía? Ustedes van a decir, bueno, hay gente que puede pensar, no, otro ministerio, qué sé yo, ¿verdad? Pero tenemos nosotros un ministerio de, no sé, tenemos un ministerio de vivienda, por ejemplo, en otro país no existe. Tenemos ministerios, digamos, que tienen se pueden mirar, digamos, con lupa, ¿verdad? Sus acciones. Pero un Ministerio de Energía es un ministerio que cualquier país que piense en desarrollarse debe de tener. ¿Por qué? La energía no es solamente energía eléctrica. La energía es petróleo, la energía eléctrica, la energía de biomasa, los planes energéticos, la energía nuclear, la energía, la eficiencia energética y un montón de cosas más que si no se meten en una política que alguien pueda ser el rector de esa política, va a ser muy difícil que se apliquen. Porque al no tener un Ministerio de Energía, un plan, una política energética del 2050 no tiene ningún sentido. Porque ¿a quién se le va a exigir que cumpla esa política energética? A nadie. O sea, porque no tenemos una cabeza visible. O sea, siempre va a tener que ser el presidente de la República. Y eso en nuestro país o sea, yo lo viví estando en Itaipú, es muy complejo. Porque los intereses y las necesidades de esas instituciones como Petropar, como Itaipú, como Yacyretá, como Acaraí, como la ANDE, ¿verdad? Son muy diferentes en muchos aspectos y son muy parecidas en muchos otros aspectos. Para darle un ejemplo nomás a ustedes, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros vivimos el día a día y parece que no evaluamos algunas cosas. Por ejemplo, el tema del combustible, ¿verdad? El combustible, todo el mundo está pendiente de que baje, que suba, que baje, que suba. Y todo el mundo ya entendió que eso no depende, el precio de ese combustible no depende del Paraguay. No sé si alguien tiene claro eso. Sí, sí, o alguien duda de eso, ¿verdad? Claro. Es un commodity que vos no podés manejar, de repente sube, de repente baja la barril de petróleo, no sabemos ni por qué, ¿verdad? Muchas veces especulamos que es porque, no sé, porque hay una guerra acá, porque el barco estuvo acá, porque subió el flete, o sea, son todas especulaciones, pero la realidad es que sube y baja. Y todos estamos conscientes de que eso puede pasar. Sin embargo, el sector eléctrico, la electricidad en nuestro país, para que ustedes se den cuenta, el valor de la electricidad en nuestro país, lo que te cobran a cada uno de nosotros por consumir 1 kilowatt, se mantiene el valor hace 15 años. 15 años pagamos exactamente igual. Entonces, ¿qué pasa? Un producto como la energía eléctrica, que es un producto que no lo veamos, que no lo toquemos, que solamente cuando toquemos nos corra, nos quiere decir que no sea un producto, ¿verdad? Y que tiene que haber una estructura para generar eso y tiene que haber gente involucrada, proyectos, mantenimiento, equipos, etcétera. Eso no significa. Entonces, si eso no somos conscientes de que eso tiene que tener una variación que depende del tipo de cambio del dólar, de dónde se traigan los equipos, cuándo se tiene que invertir en nueva generación, cuánto la ANDE tiene que pagar para mantener todo su sistema funcionando. Si no nos damos cuenta de eso,
vamos a llegar a un colapso normal. Es lo mismo, básicamente lo que está pasando con algo que podemos equiparar, que es el sector del transporte público. El sector del transporte público, el valor del pasaje se mantiene Ujú, artificialmente por un subsidio, ¿verdad? claro. Lo mismo pasa con la ANDE. La ANDE también se mantiene ese valor con un subsidio, porque la ANDE es una entidad que depende del gobierno central y su presupuesto depende del gobierno central. Sí. Entonces, si es que no tiene para cubrir con lo que está cobrando hoy de tarifa, alguien tiene que poner la plata. Y ese alguien somos todos nosotros igual en nuestro impuesto. Eduardo, y una última consulta. ¿Existe algún cálculo, alguna estimación que se hizo hablabas de subsidio? O sea, ¿qué porcentaje hoy de nuestra tarifa está subsidiada por el Estado? Prácticamente un 50%. Fua, Es altísimo. Así es. es altísimo. Prácticamente un 50%. Entonces, ¿qué pasa? Y no solamente eso, acuérdense de que aparte del subsidio, la ANDE tiene que seguir invirtiendo en infraestructura, en cable, en distribución, etcétera. Para poder hacer eso la ANDE, como la tarifa no le da, Ujú, tienen que recurrir a préstamos internacionales. Esos préstamos tienen intereses, no son gratis. claro. O a bonos. Ahora, por ejemplo, con el presidente de la ANDE estuvimos hablando, él me estaba anticipando de que la ANDE va a ser emisora de bonos dentro de poco, lo cual Mira, lo va a ubicar entre una de las empresas del Estado más innovadoras en ese sentido, ¿verdad? Porque evidentemente, una empresa como la ANDE tiene que buscar esos recursos, Sí. pero esos recursos se tienen que pagar. Y son bonos del Estado, o sea, el Estado paraguayo es el que va a tener que, digamos, dar su garantía, su aval para que estos bonos se puedan vender a buen precio. claro. Entonces, evidentemente la empresa tiene que buscar los recursos donde pueda conseguirlo. Pero en síntesis, eso se va a terminar pagando con impuestos. O sea, es bastante injusto el tema porque realmente en la cuestión de impuestos no tiene el que paga más o el que paga menos normalmente no tiene relación ahí con respecto al consumo eléctrico, ¿verdad? O sea, puede ser que el que paga más impuestos consuma más electricidad o no. O sea, son directamente proporcionales, Claro. ¿verdad? Sí. Entonces, a mí me parece que lo sano en la entidad como la ANDE tiene que ser un sinceramiento de la factura Ujú, y que podamos hacer principalmente una evangelización al cliente final de que esto va a mejorar el servicio si es que se paga lo que realmente vale ese servicio, ujú, ¿verdad? Entonces, ahí podemos exigir que no haya corte de energía, ahí podemos exigir que la calidad de la energía se mantenga siempre normal, ¿verdad? Y podemos exigir también de que el suministro energético sea garantizado. Entonces, hoy en día no. claro. Hay tanto de qué hablar, temas tan interesantes. Vamos a una pausa y a la vuelta seguimos con el experto Eduardo Viedma hablando sobre todos los temas referentes a la energía en Paraguay. Todo bien, más hablando sobre políticas energéticas en Paraguay y mencionaba recién la implementación de una nueva ley que permite, por así decir, la privatización de la generación de energía, pero como único comprador a la ANDE, ¿es así? Bueno, no es la privatización, es la generación del Generación sector privado. Del ¿verdad? sector privado. No, vos, si no se van a enojar algunos. Sí, esa Se palabra. privatiza la ANDE mañana. Esa es una palabra que acá no nos gusta mucho en el Paraguay. Sí. Entonces es solamente que permita al sector privado invertir en generación y que esa generación pueda ser vendida a la ANDE en un primer inicio, ¿verdad? Pero en realidad la ley tiene varias aristas, digamos. Voy a citar 3 ahora. La primera es la que estaba explicando, la generación distribuida en forma, digamos, pequeña, hasta 1 megavatio, que uno puede generar en su casa, en su comercio, en su industria y puede inyectar a la red de la ANDE. La ANDE hace el net billing, o sea, hace el descuento y bueno, uno paga la diferencia. Esa es una opción. La otra opción es la generación 100% para la venta a la ANDE, o sea, son los parques solares, por ejemplo, o parques de generación eléctrica, que son los parques solares, parques eólicos, también el tema de generación con biomasa, ¿verdad? Que se puede dar principalmente en algunos sectores del campo que generan mucha biomasa, el sector soja, el sector caña dulce, ¿verdad? Pueden generar perfectamente de los residuos, pueden generar energía eléctrica. Y esa energía, digamos, es vendida a la ANDE compraría esos proyectos
esa energía y va a estar, bueno, vendiendo también al mercado paraguayo. Ujú. Esa es la opción, la segunda opción. Y la tercera opción que permite la ley es también la exportación de energía. Eso es muy interesante, porque muchos hablan de exportación de energía en nuestro país, o sea que hay que exportarlo de Itaipú, lo de Yacyretá, qué sé yo, ¿verdad? Pero Itaipú y Yacyretá tienen un tratado de por medio, en el cual no permite la exportación a un tercer país que no sea el país que está involucrado en el tratado. En este caso, Itaipú con Brasil, Paraguay con Brasil y Yacyretá, Paraguay con Argentina. Entonces, no permite, ni Argentina ni Brasil puedan vender a otro país y tampoco permite a Paraguay para vender energía de Itaipú a Argentina ni energía de Yacyretá a Brasil. Por tanto, es bastante complejo esa cuestión. Eso digamos, los tratados no dan esa libertad. Sin embargo, la energía de Acaraí, que es 100% paraguaya, que es otra, la hidroeléctrica, la primera hidroeléctrica que tenemos en el Paraguay, es Acaraí, que es de la Ande, puede vender al Brasil, por ejemplo, a la Argentina esa energía sin mayor inconveniente. Y de hecho, ellos ya hicieron una licitación ahora de venta de 100 megavatios al Brasil, que hubo interés, que ahora está dependiendo de que Brasil dé un permiso para que esa energía pueda ser introducida al mercado brasileño. Muy interesante como experiencia. Pero esto es una parte nada más de lo que Paraguay tiene de potencial. Paraguay puede generar, por decirle a ustedes, en los próximos 10 años, 1000 megavatios de energía solar. Y esos 1000 megavatios pueden ser perfectamente exportables a Brasil. ¿A través de qué? A través de las redes de transmisión que tenemos, tanto en Itaipú como en Yacyretá, puede ser la Argentina o Brasil. Si en la Argentina mejora su economía, que ojalá sea así, ¿verdad? Vamos a poder también vender ahora en Argentina. Entonces esos 1000 megavatios pueden ser transportados, pueden ser exportados por estos productores privados, ¿verdad? Ujú. En el cual, por transportar, digamos, esa energía por las redes de Ande, está previsto lo que se llama un peaje. O sea, la Ande cobraría un peaje por transmitir esa energía tanto a Brasil o a Argentina. Eso digamos, en el sector energético es muy común, Ujú. en redes interconectadas, por ejemplo, en países de Europa, donde los países son más pequeños, digamos, y las redes están interconectadas, eso se produce normalmente. O sea, un país le vende a otro sin ningún problema, se cobra el peaje y se acabó, ¿verdad? No es algo que nosotros vamos a inventar. Y esos son los tres aspectos muy interesantes de la ley. Y eso va a permitir que probablemente, si es que avanzamos un poco más en la implementación de la ley, existan inversores del sector privado muy importantes que se acerquen al Paraguay a invertir en grandes proyectos de generación de energía eléctrica renovable. Ujú. Otra grande problemática, o sea, claro, somos un país mediterráneo, necesitamos utilizar de las vías que hoy el Paraguay tiene para exportar al mundo. Y en ese sentido dependemos de 100% de la importación de petróleo y gas licuado. Entonces, ¿qué dice la ley acerca de eso? O sea, no estamos viendo demasiado esfuerzo ni demasiado movimiento en cuanto a la transición a la electromovilidad. Si bien existen planes, todavía siguen siendo esos planes. Y entonces, ¿cómo trata la ley a esta problemática de altísima dependencia de petróleo y que por otro lado somos tomadores de precio, entonces al final del día rehenes de ese material, ¿no? Ujú. Claro. Bueno, el petróleo a nivel mundial es un gran jugador económico, ¿verdad? Sí. O sea, estamos hablando prácticamente del petróleo, creo que es el índice número uno para cualquier sector económico. Por tanto, el mercado petrolero a nivel mundial maneja inclusive hasta las tasas de interés de los bancos, ¿verdad? O sea, dependen de ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces estamos hablando con un jugador muy grande a nivel mundial, en el cual hay grandes esfuerzos de muchos países y de muchas regiones en implementar, por ejemplo, lo que dijo Mateus, la electromovilidad. Pero evidentemente estos intereses del petróleo van a seguir presionando a que eso sea bastante lento, ¿verdad? Por no decir insignificante, ¿verdad? Mm. Con todo eso, el impacto de la movilidad eléctrica a nivel mundial es muy grande o sea, si uno evalúa desde cuándo empezaron a comercializarse autos eléctricos. Puedo decirle a ustedes, China, por ejemplo. Fua. China fue uno de los últimos países en producir autos eléctricos, ¿verdad? Sí. De su industria. Hoy en día es el número uno. Sí. Hoy producen más autos eléctricos que cualquier país del mundo, ¿verdad? Le exportan a todo el mundo autos eléctricos.
y va a seguir esa tendencia porque China le conviene producir autos eléctricos, le conviene innovar en esa tecnología porque está marcando un nuevo paradigma para el mundo, ¿verdad? En el cual si lidera el traslado, o sea, que el mundo vaya hacia la movilidad eléctrica, va a tener un mercado insuperable. De hecho, las marcas chinas de vehículos eléctricos son marcas nuevas. Sí. O sea, son marcas, inclusive algunos son de celulares, ¿verdad? Sí. Que están haciendo autos eléctricos. Y dentro de poco vamos a ver en nuestro país marcas de ese tipo, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿por qué? Y son marcas nuevas, son marcas que se están imponiendo en el mercado de la movilidad eléctrica, no así las marcas convencionales que todos conocemos de autos a combustión, básicamente están innovando, pero a una velocidad mucho más lenta y muchas veces inclusive obligados Claro. a hacer. Nuestro país no escapa a eso, no escapa en absoluto a eso, porque acuérdense que nosotros no producimos autos de ningún tipo, Sí. entonces dependemos de los importadores. Muchas veces los importadores, hoy en día, muchas de las marcas globales imponen a estos importadores traer autos eléctricos en su pedido. O sea, hoy en día vos no podés traer solamente autos a combustión, tenés obligatoriamente que traer un porcentaje de autos eléctricos. Wow. Y eso no es porque el Paraguay tiene una política decidida, eso es porque las marcas son globales y las marcas establecen que tienen que cumplir y tienen que llegar a ciertos niveles de, digamos, de cumplimiento para que puedan ser beneficiados con subsidios, con préstamos, qué sé yo, en sus países de origen. Entonces, esto es una política mundial, ¿verdad? Mm. Pero así como dijo Mateo, nosotros tenemos un gran beneficio al utilizar la energía eléctrica para la movilidad, pero sin embargo no lo hacemos, ¿verdad? ¿Por qué no lo hacemos? Porque, bueno, básicamente la estructura que hoy hay de consumo de combustible en nuestro país es muy grande. Nosotros somos uno de los países que tenemos mayor cantidad de estaciones de servicio por kilómetro, Wow. ¿verdad? Sí. Por habitante ni qué decir, pero Sí. por kilómetro cuadrado, no sé cuánto, creo que nos supera, no sé, Dubái por ahí, ¿verdad? El resto, nosotros es como si fuéramos productores de petróleo, tenemos una estación de servicio por cada 2 o 3 cuadras, ¿verdad? Sí. Yo no sé si existe esa cantidad de vehículos en el Paraguay, yo creo que en el Paraguay va a existir, sumando las motos, capaz 2 millones de vehículos, capaz un poquito más, me estoy equivocando, no estoy seguro, pero igual es, creo yo, exagerada la cantidad de oferta que hay de combustible, ¿verdad? Entonces eso da una sensación al consumidor final de que no está cambiando nada y que no hay ninguna otra alternativa. Mm. Sin embargo, cuando uno se va a un concesionario de vehículos, el que sea, excepto uno que sea Chilere todavía no llegó auto eléctrico usado, ¿verdad? Pero a un concesionario que hay autos nuevos, uno puede ver ya la oferta eléctrica. Sí. Y de hecho el vendedor probablemente hoy en algunos concesionarios, me tocó a mí, ¿verdad? En algunos concesionarios te dicen, no, ese eléctrico no anda, ese no tiene la autonomía, no. Sí, siempre. El COI te dice, no hay los redes de carga, no hay. Sí. Bueno, el propio vendedor ya te dice, no compre ese, sino comprar Te este. desanima. Exacto. Entonces, Entonces, a mantenerte en... exacto. Pero sin embargo, a los pocos locos que se jugaron por tener un auto eléctrico, se dan cuenta a la semana de que es un cambio brutal. Primero, hablando de carga de combustible, vos estabas hablando de que una carga de combustible, un auto convencional, no muy caro, tiene que estar por los 400.000 guaraníes, un tanque lleno. Sí. Sin embargo, en un vehículo eléctrico se está rondando los 10.000 guaraníes, si vos vas a llenar tu banco de batería. Wow. Para el mismo kilometraje, ¿verdad? Estamos hablando de los mismos kilometrajes, o sea, por ejemplo, 400 kilómetros de autonomía, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que el auto te van a decir ahí, no, pero lo que pasa es que yo en la combustión tengo una estación de servicio en la ruta y Sí. voy a poder cargar ahí 5 minutos y ya me voy. Sí, otros 400.000 ahí, 5 minutos, está bien. Con un eléctrico, no, ¿verdad? Vas a tener que tardar 40 minutos hoy en día en Paraguay. De hecho, hay una red de carga muy interesante ya armada en Paraguay. Toda la ruta 2 tiene red de carga. Se está construyendo la ruta 6 a Encarnación, la ruta 1 también. Y se está empezando a generar redes de cargas en todo el Paraguay. Inclusive creo que ahora también van a llevar al Chaco. Y son cargadores, supercargadores rápidos, ¿verdad? Ujú. Pero igual son cargadores que tardan 40 minutos en llenar tu banco de batería, Sí. ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros tenemos autos eléctricos, sabemos cómo
manejar la autonomía. Sí. O sea, podemos hacerle rendir mucho más al vehículo, es lo mismo que vos manejes tu tanque de combustible. O sea, si vos sabes si no aceleras mucho, va a consumir menos, ¿entendés? Te va más lento, va a consumir menos, pero bueno, Sí. esa es la forma en la cual nosotros gestionamos, ¿verdad? Ujú. Pero hoy existe ya en Paraguay redes de carga. De hecho, la red de carga más grande es de una empresa importadora de vehículos, Ah, mira. ¿verdad? Que están importando hoy una marca de vehículos coreana que es muy interesante, una propuesta muy interesante, y no solamente a nivel de vehículo en sí, como con la tecnología que es, sino que también económicamente hablando. Ujú. Ahora, ya que mencionaste el tema de los autos eléctricos, ¿qué pasa con marcas como Tesla o Rivian que no desembarcan en Paraguay, como podemos ver Kia, Hyundai? Hay representantes que no quieren traer esas marcas, o esas marcas no quieren vender a un mercado tan pequeño. Bueno, yo tengo un Tesla ahora. Sí, Vos fuiste parte de los que no le escuchó al vendedor. concesionario, al Sí, vendedor. así mismo. Voy a Yo- traer a como sea. A mí me convencieron ya hace rato. Pero el tema de esos vehículos, o sea, esas marcas que dijiste, en el caso de Tesla básicamente Tesla no tiene luego concesionario. No es que le da, puedo irme yo y le digo a Tesla, che, yo quiero llevar 100 vehículos a Paraguay y vendeme. No. Ellos se embarcan, como dijiste vos, en forma de Tesla. O sea, ellos vienen como marca porque tienen que garantizar su vehículo. ok. No solamente garantía, eso que si, no sé, se sale un rulo de mano, se corta algo, hay que cambiar tal cosa, ¿verdad? No. Ellos garantizan el software del vehículo y toda la experiencia del vehículo. Entonces, si el país no está en condiciones, ¿verdad? De recibir, o ellos evalúan, digamos, todos los aspectos, digamos, de seguridad de un país en el tránsito, y evalúan de que va a ser riesgosa para la marca desembarcar en un país porque todavía no se avanzó lo suficiente, por ejemplo, por decirle, en rutas, en señalización, en respeto, en la educación vial, etcétera. Entonces, evidentemente, no van a venir a países que es difícil entrar en eso cuando uno puede comprar el Tesla, salir y chocar en la esquina, ¿verdad? O porque le pone el autopilot, ¿verdad? Cree que se va a ir a su casa así y le pasa encima, no sé, a unas cuantas motos, qué sé yo, no sé. Entonces esos riesgos ellos evalúan y no van a venir hasta que ellos evalúen de que existe la posibilidad de instalación, Ok. o existe la posibilidad de un mercado que pueda absorber eso de un vehículo, ¿no? Es una tecnología muy interesante, muy importante. De hecho, en Paraguay hay vehículos eléctricos, ¿verdad? Sí. Lo vemos cada vez más. Solo que en el caso de Tesla tiene un agregado más, que es el software que tiene. Mm. Que los otros vehículos eléctricos hoy se ofrecen en el Paraguay son vehículos exactamente igual que una combustión, no hay ninguna diferencia. Tener tu radio y qué sé yo, y unas cuantas cosas, tu volante y tu acelerador, y se acabó, ¿verdad? Y el aire acondicionado. Bueno, es lo mismo tener hoy en vehículos eléctricos, pero en el caso de Tesla incluye un software que es realmente el valor del vehículo. Ujú. Tenemos preguntas de la audiencia, no sé si antes querías Sí, hacer... no. Sí, sí. Bueno, vamos a leer. Una pregunta para el experto. Para no depender 100% de hidroeléctricas, ¿no se ha pensado en probar con energía eólica, aunque sea para algunas zonas del país? Sí, existen algunos estudios. Para la energía eólica es muy importante hacer un estudio previo, ¿verdad? Mm. Porque a diferencia del sol, que nosotros sabemos que sale todos los días, ¿verdad? Excepto que esté nublado, así un poquitito, no, ¿verdad? Esa es la única diferencia que hay. El viento no siempre existe. Entonces hay que evaluar dónde hay viento todo el tiempo. Y no solamente que haya viento, digamos, una brisita, tiene que haber viento importante. ¿Por qué? Porque tienen que mover aspas gigantescas, ¿verdad? Entonces, para que eso suceda, hay que estudiar. Para eso se usan normalmente anemómetros que se instalan a ciertas alturas y se van midiendo por lo menos un año para poder saber qué, digamos, qué velocidad de viento, qué frecuencia de viento y dónde es la mejor ubicación que podemos poner los molinos eólicos. Entonces, es un proceso que en Paraguay todavía no se hizo. Y es un recurso que todavía no se puede evaluar. Hay gente que dice que acá no tenemos los vientos, hay gente como yo que dice que sí tenemos viento, ¿verdad? Pero en realidad tenemos que evaluar para poder sacarnos esa duda encima. Es lo mismo que se hace con el tema de petróleo. Hace rato supuestamente hay varias empresas que están ahí buscando petróleo en el Chaco, ¿verdad? Que hacen su agujerito ahí, ¿verdad? Después uno o dos agujeros, después dejan años, después vuelven y hacen otros dos o tres agujeritos.
y no encuentran nada nunca, ¿verdad? Entonces, pero por lo menos saben que ahí no hay. Bueno, en lo mismo hay que hacer en la parte eólica. Es un recurso que nuestro país tiene que no se evaluó nunca. Ajá. Qué interesante, impresionante el potencial que tiene nuestro país para seguir creciendo en cuanto a energías y energías renovables como tal. Y bueno, yo de mí, particularmente mi background, vengo de startups y de venture capital, y realmente vemos como dentro del sector de startups existe un crecimiento acelerado de emprendimientos basados en tanto a nivel cambio climático, pero también a nivel plataformas que faciliten la gestión, decía Eduardo, el net billing. O plataformas, marketplaces que conecten casas con proveedores de instalación de paneles solares. Y hay startups latinoamericanas súper exitosas en esto. Imagínense, en un mercado sumamente monopolizado por el gobierno, donde existe bastante rezago en el desarrollo general socioeconómico, y están realmente haciendo historia y marcando historia. Y entonces en ese sentido quisiera hilar, Eduardo, para ir cerrando, ¿cómo ves el apoyo de tecnología para lograr todo esto que hemos conversado? ¿Cómo puede apoyar la tecnología tanto a nivel startups, a nivel gobierno, a nivel corporación? O sea, ¿la tecnología al final del día va a ser un elemento clave para transformar el sector o va a esperar un ratito? No. Yo creo que la tecnología es el vector, el acelerador natural de que la gente se dé cuenta de que la energía es fundamental. ¿Por qué? Porque vos no podés hoy moverte sin tecnología. Y la tecnología en un 90%, o sea, por no decir más, consume energía eléctrica. Depende de la energía eléctrica. Cualquier smartphone que tengamos, cualquier computadora, cualquier medio de comunicación, cualquier conexión a internet, o sea, hoy eso depende de la energía eléctrica. O sea, la energía eléctrica es el insumo básico para que eso funcione. Entonces, si la energía eléctrica no tenemos la base que es la energía eléctrica, volvemos a la prehistoria, básicamente, sí, ¿verdad? O sea, volvemos a 1800, en el cual nos movíamos a caballo y nos movíamos con velas, ¿verdad? Sí. Imagínense esa situación. Eso depende de la energía. La tecnología es el vector que desarrolla esa energía, o sea, desarrolla el potencial que la energía da. Evidentemente, todo eso, tanto los vehículos eléctricos, la movilidad eléctrica, todo lo que sea tecnología en sí, todo lo que sea eficiencia energética, todo lo que sea inclusive instrumental médico, instrumental de investigación, todo eso depende de la energía. O sea, la energía hoy es el vector número uno, eléctrica en particular, ¿verdad? Porque hay muchos tipos de energía, como hablamos al principio, pero la energía eléctrica es la que mueve el mundo en realidad. El petróleo, claro que es un vector muy importante, mueve todo lo que sea logística, mueve todo lo que sea todo lo que sea transporte, ¿verdad? Aviación. El petróleo es un vector muy importante, pero si uno analiza en función a la energía que se consume eléctrica en el mundo, básicamente le supera ampliamente la energía eléctrica. De hecho, el consumo de energía eléctrica va aumentando todo el tiempo. Uno de los factores clave de desarrollo económico de un país es el consumo de energía eléctrica, ¿verdad? En Estados Unidos, por ejemplo, el consumo de energía eléctrica per cápita es 10 veces más grande que en Paraguay, ¿verdad? Eso pueden buscarlo ustedes y van a darse cuenta, ¿verdad? O sea, eso no es porque ellos consumen a lo loco y dejan todo prendido, su aire y todo eso, no. Es porque el país consume mucha energía para la producción también de bienes y servicios. Claro. ¿Verdad? Eso a su vez genera un montón de beneficios económicos enormes, ¿verdad? Porque producen productos de alta calidad, servicios de alta calidad, y eso también tiene un valor mucho mayor. Nuestro país, sin embargo, la energía eléctrica tiene un impacto muy bajo todavía, porque en la industria, la mayoría de la industria en nuestro país todavía se mueve a leña, aunque ustedes no lo crean. Ustedes pueden ir a visitar la industria y van a darse cuenta de que muchos de esos queman para producir vapor, para tener energía, para tener caldera, para tener proceso de producción. Y eso, por ejemplo, en un país que quiere desarrollarse, o en un país que quiere alcanzar un grado de desarrollo mucho más importante que ser agropastoril, ¿verdad? Tiene que pensar en electrificar su industria.
Esa es la base, porque a partir de electrificar su industria, evidentemente no vamos a importar más soja en grano, vamos a importar ya aceite, vamos a exportar cosas terminadas de la soja, Claro. vamos a exportar computadoras, smartphones, lo que queramos. Entonces, la energía es el vector número uno y yo creo que es importante darse cuenta de eso y nuestro país todavía tiene ese potencial. Ojalá no perdamos ese tren. Ojalá que sí. Paraguay todavía depende enormemente de la exportación de commodities. Como vos dijiste recién, la energía es un pilar fundamental para pasar de ser un país exportador de commodities a productos terminados, bienes terminados, que puedan hacer que la industria de Paraguay crezca. Y la industria va a necesitar un sistema energético desarrollado, que sea eficiente. En estos meses vimos cómo hubo un pequeño conflicto respecto al tema de la energía con las fintech en Paraguay. ¿Qué nos puedes contar sobre este aumento que hubo en las tarifas que hicieron que un porcentaje de las empresas que invertían acá en Paraguay, como mencionabas, startups, muchas de ellas, se vayan o dejen de ver al Paraguay como un lugar que sea rentable Las invertir? mineradoras de cripto, ¿no? Claro. Sí. Bueno, en eso sí, eso es un caso muy interesante, porque yo no solamente no miro desde el punto de vista de la fintech, ¿verdad? Ujú. Yo lo que miro desde el punto de vista de la estabilidad para el inversionista. Mm. Si yo agarro y establezco un valor de energía, ¿verdad? Para atraer inversores, y les digo, este es el valor de la energía, inclusive la propia ANDE dijo, este es el valor de la energía que se va a establecer. Bueno, entonces, a partir de ese momento, lógicamente, vos generás, o sea, hay mucha gente que trata de buscar inversores en toda parte del mundo, ¿verdad? Y mostrarle, che, el Paraguay tiene este valor de energía. Miren, es mucho más económico que cualquier otro país. Vengan acá a invertir. Se hace un esfuerzo, ¿verdad? No es solamente esfuerzo, digamos, de mails y WhatsApp. Hay Ajá. que irse a esos lugares, hay que hablar con los tipos, hay que perder el tiempo, hay que convencerle a esos tipos que en vez de invertir en, no sé, en Honduras o en Nicaragua, vengan a Paraguay. Entonces, eso es un costo, ¿verdad? Eso es es un esfuerzo muy importante del sector privado. Sí. Una vez que se concreta eso, se cambian las reglas de juego. Mm. Eso no le gusta a ningún inversor. Claro. Y tenemos que aprender de este asunto en particular que pasó con los fintech, o sea, con la parte cripto, en la mineración de Bitcoin principalmente, aprender de que eso sucede no solamente en los inversores en Bitcoin. Ujú. Cualquier inversor de cualquier área, si se les cambia las reglas de juego porque tienen un interés real, evidentemente nunca más van a invertir en un país que no, ellos le llaman, no es serio. Mm. Porque cualquier país del mundo establece una tarifa y si yo firmo un contrato y digo, esta es la tarifa por tanto tiempo, se respeta eso. Para que uno pueda hacer su plan de inversión, para que uno pueda hacer su plan de retorno, de inversión, etcétera, ¿verdad? Y de forma que sea algo serio. Yo creo que, así como dijiste vos, ahuyentó un montón de inversión en nuestro país y probablemente esa inversión no va a volver nunca más, ¿verdad? Es que no somos serios con esa base. Así terminamos una edición más de Pulso Económico. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias, Mateo, por tu visita. Y Gracias. nos reencontramos otra vez el próximo viernes. Nos vemos.